buenas noches o quizás buenos días, donde quiera que te encuentres en este momento de tu jornada. A lo largo de los años que hemos vivido, con sus alegrías y sus inevitables desafíos, ¿no hemos sentido a veces que en medio del trajín de la vida, en la prisa de nuestras responsabilidades o en el silencio de nuestras preocupaciones más hondas, la voz de Dios parece lejana, casi un eco difícil de discernir en esta etapa de la vida donde la experiencia nos ha enseñado tanto, donde hemos visto sueños cumplirse y otros quizás desvanecerse? ¿No anhela nuestro corazón, a veces con una sed callada, sentir esa cercanía divina, esa guía serena en medio de las incertidumbres que aún persisten? Hemos navegado por muchas aguas, algunas tranquilas, otras tempestuosas. Hemos conocido el gozo profundo y también el dolor que marca. Y en esos momentos de encrucijada, de prueba o de simple cansancio del alma, es natural que surja la pregunta, quizás no con la angustia de la juventud, sino con la serena reflexión de la madurez. ¿Dónde está Jesús cuando mi espíritu busca su consuelo, su sabiduría, su paz? Permíteme compartir contigo una convicción que los años solo han fortalecido. Jesús ha estado hablándonos siempre, de maneras que quizás, con el tiempo, hemos aprendido a reconocer con mayor claridad, o que tal vez aún necesitamos afinar nuestro oído espiritual para captar. En las quietas horas de la noche, cuando el mundo duerme y nuestros pensamientos se aquietan, en la satisfacción de un logro o en la resignación ante una pérdida, en la sonrisa de un ser querido o en la soledad que a veces nos visita, Él ha estado susurrando. Su voz no siempre es estridente, a menudo es un murmullo suave, una intuición profunda, una paz inexplicable. Este momento que compartimos ahora, esta pausa en tu día, no es una casualidad. Quizás es una invitación a sintonizar de nuevo con esa frecuencia divina, a redescubrir cómo Jesús, con su amor paciente y su sabiduría eterna, sigue deseando comunicarse con nosotros, ofrecer su luz en nuestro camino. Acompáñame, si así lo deseas, en un recorrido por su palabra, donde exploraremos juntos algunas de esas formas en que Él nos habla, especialmente cuando el corazón se siente atribulado o en búsqueda. Juntos vamos a adentrarnos en historias que nos son familiares, pero que siempre tienen algo nuevo que enseñarnos sobre la voz constante de Jesús en nuestras vidas. Antes de adentrarnos en estas profundas verdades, me gustaría proponerte un gesto sencillo, un pequeño acto de fe que puede marcar una diferencia. Si estas palabras resuenan contigo, te invito a escribir en los comentarios: descanso en Jesús. Que esta frase sea un ancla para tu corazón, una serena declaración de que, aun en la vigilia, eliges su paz. Imagina por un instante, con toda la viveza de tu ser, que te encuentras en una pequeña barca, navegando en medio de un mar que se ha tornado embravecido, hostil. El viento sopla con una fuerza implacable, silbando en tus oídos. Las olas, gigantescas y amenazantes, se elevan y golpean con furia el casco de la embarcación, amenazando con volcarla y cubrirte por completo. La oscuridad de la noche es absoluta, densa, y todo aquello que conocías, que te daba seguridad, parece derrumbarse a tu alrededor, perdiendo su forma y solidez. Así, exactamente así, puede sentirse la desesperación en su estado más puro. Así se manifiesta el miedo cuando creemos erróneamente que Jesús, nuestro Señor, está dormido, ajeno a nuestra lucha,
y que estamos irremediablemente a punto de hundirnos en el abismo. Los discípulos amados de Jesús vivieron esta aterradora experiencia en carne propia, sintiendo el terror en sus huesos. Se encontraban en una barca, en medio de una tempestad que el Evangelio describe como furiosa, una verdadera tormenta desatada. Y mientras ellos, con todas sus fuerzas y conocimientos de marineros, luchaban desesperadamente por mantenerse a flote, por evitar el naufragio inminente, Jesús, el Maestro, dormía serenamente en la popa de la barca. ¿Te suena familiar esta imagen, esta sensación de abandono en medio del caos? Tal vez hoy, en este preciso momento de tu vida, te sientes exactamente como esos discípulos, atrapado en una tormenta personal que parece interminable, clamando a Dios con todas las fuerzas de tu alma y sintiendo, con una dolorosa certeza, que Él permanece en silencio, como si estuviera dormido, indiferente, mientras tu vida, tu mundo interior, se desmorona pedazo a pedazo. Pero detente un momento, respira profundo y considera esto, este misterio de fe. Jesús estaba físicamente en la barca con ellos. No los había abandonado a su suerte, no los había dejado solos en medio de la furia de los elementos. Él estaba allí, presente y real, aunque desde la perspectiva humana y temerosa de los discípulos pareciera que no hacía absolutamente nada para ayudarlos. Los discípulos, finalmente vencidos por el miedo, llenos de pánico, lo despertaron bruscamente y le gritaron con la angustia pintada en sus rostros: «Señor, sálvanos, que perecemos». Y aquí, en este punto crucial, viene el mensaje poderoso. La lección transformadora. Jesús no solo calmó la tormenta con la autoridad de su palabra, sino que, antes de hacerlo, antes de ordenar al viento y a las olas que se aquietaran, les hizo una pregunta llena de amor, una pregunta clave para el alma. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? ¿Por qué Jesús formuló esta pregunta antes de actuar, antes de manifestar su poder sobre la naturaleza? Porque el problema fundamental no era la tormenta en sí misma, por muy violenta que fuera, sino la alarmante falta de fe de sus discípulos en medio de ella. Amigo, amiga que me escuchas, ¿cómo te habla Jesús en tu propia tormenta? En esa tempestad personal que hoy te agobia, Jesús no te ha abandonado, nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Él está en tu barca, contigo, navegando a tu lado. Aunque sientas su silencio como un muro infranqueable, aunque pienses erróneamente que no está haciendo nada por ti, su sola presencia, el simple hecho de que Él esté allí, es ancla suficiente, es refugio seguro para sostenerte y evitar que te hundas. El enemigo de tu alma, esa voz de duda y desesperanza, querrá hacerte creer con insistencia que Jesús está ausente en tu sufrimiento, que te ha dejado solo. Pero la verdad inmutable del Evangelio es que Él sigue contigo, fiel y constante, incluso cuando su presencia parece estar velada por el silencio. Y aquí, en esta verdad, reside la clave. Jesús desea con todo su corazón de pastor enseñarte a confiar en Él antes de que la tormenta cese por completo, antes de que veas la solución manifiesta. Si estás atravesando un momento de profunda desesperación, te ruego que no dudes de su compañía amorosa. Él sigue contigo, a tu lado, aun cuando todo a tu alrededor parezca estar fuera de control, sumido en el caos. Tal vez hoy tu oración es un eco desesperado de la de los discípulos. Señor, sálvame, siento que me estoy hundiendo. Y Jesús, con la misma ternura y la misma intención pedagógica,
te responde con su pregunta amorosa. ¿Por qué tienes miedo? No estás solo, no estás sola. Yo estoy en tu barca, y si yo estoy contigo, puedes tener la certeza de que ninguna tormenta, por muy fuerte que sea, podrá hundirte jamás. Ahora te invito a que intentes visualizar, con la mayor claridad posible, lo que significaría vivir en una constante y total penumbra, sin poder distinguir jamás la cálida luz del sol, sin poder reconocer los rostros amados de tus seres queridos, dependiendo completamente de la ayuda y la compasión de otros para cada aspecto de tu supervivencia diaria. Así, exactamente así, era la dura realidad de la vida de Bartimeo, un hombre ciego que, según nos narra el Evangelio, pasaba sus largos y monótonos días sentado a la orilla del polvoriento camino, mendigando unas pocas monedas para subsistir, siendo a menudo invisible para la bulliciosa sociedad que transitaba a su alrededor, ignorado por muchos que quizás lo consideraban una carga o una molestia. Pero un día que parecía igual a todos los demás, algo trascendental cambió el curso de su existencia. Bartimeo, con su oído agudizado por la falta de visión, escuchó el murmullo creciente de la multitud y entendió que Jesús de Nazaret, aquel de quien tanto se hablaba, estaba pasando muy cerca de allí. Y aunque sus ojos físicos no podían verlo, su fe interior, esa certeza profunda del alma, le hizo reconocer con una claridad meridiana que esa y ninguna otra era su única y quizás última oportunidad de sanación, de liberación. Y entonces, con todas las fuerzas que pudo reunir desde lo más hondo de su ser, con una voz que rasgaba el aire, gritó con una mezcla de desesperación y esperanza: «Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí». Los que estaban cerca, quizás incómodos por su insistencia o por la crudeza de su clamor, intentaron callarlo bruscamente. «No molestes al maestro con tus gritos», le decían con impaciencia, tratando de silenciar su petición. Pero él, Bartimeo, no se rindió ante la adversidad ni ante el desprecio. Con una tenacidad nacida de la fe, gritó aún más fuerte, con una convicción que superaba cualquier obstáculo. Y Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de la historia, escuchó su clamor insistente y se detuvo en su camino. Esto, si lo meditamos un instante, es algo verdaderamente asombroso, profundamente conmovedor. El clamor desesperado y persistente de un hombre ciego, pobre e ignorado por la mayoría, fue suficiente para hacer que el mismo Rey del universo se detuviera, que interrumpiera su paso. Jesús, entonces, lo llamó a su presencia y le hizo una pregunta directa, una pregunta que iba al corazón de su anhelo más profundo, cargada de amor y poder. «¿Qué quieres que haga por ti?» Bartimeo, sin dudar un instante, con una fe inquebrantable que brotaba de su alma, respondió con sencillez y claridad: «Señor, que recobre la vista». Y Jesús, reconociendo la autenticidad de su fe, le dijo con autoridad divina: «Tu fe te ha salvado». En ese preciso instante, como un velo que se rasga, Bartimeo recuperó la vista y, lleno de gratitud y gozo, comenzó a seguir a Jesús por el camino. ¿Cómo te habla Jesús hoy, en este momento de tu propia desesperación, de tu propia ceguera existencial? Tal vez, en lo más íntimo de tu ser, te sientes como Bartimeo, pensando que nadie te escucha realmente, que tus oraciones son como palabras que se pierden en el viento, que clamas a Dios una y otra vez y no parece haber respuesta tangible. Pero aquí, en la historia de Bartimeo, hay algo fundamental que debes entender,
que debes atesorar en tu corazón. Jesús, siempre sin excepción, escucha el clamor desesperado y sincero de aquellos que creen en Él con todo su ser. La clave, la enseñanza profunda de este pasaje, reside en la importancia de persistir en la oración, de no claudicar, de no dejar que el ruido ensordecedor del mundo o las voces de la duda te hagan callar y renunciar. Muchos, quizás incluso personas bien intencionadas, te dirán que no insistas más, que ya no ores por eso, que es inútil seguir esperando. Pero tú, como Bartimeo, debes aprender a clamar aún más fuerte, con una fe que no se rinde. Si hoy sientes en lo profundo de tu alma que Jesús está pasando cerca de tu vida, de tu situación, no dejes que la duda o el temor te hagan callar. Este es tu momento, tu oportunidad. Levanta tu voz interior y dile con toda la fuerza de tu espíritu: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando Él, en la intimidad sagrada de tu corazón, te pregunte con su amor infinito, ¿qué quieres que haga por ti?, responde con una fe sencilla, humilde y expectante. Él está listo, siempre dispuesto, para obrar maravillas en tu vida. Te pido que imagines nuevamente el escenario del mar, pero esta vez la escena se desarrolla durante la noche, una noche oscura y tormentosa. El mar está turbulento, agitado por un viento feroz que azota sin piedad. La pequeña barca en la que viajas junto a otros se sacude con una violencia aterradora y el miedo, frío y paralizante, empieza a apoderarse lentamente de tu corazón, amenazando con ahogar tu esperanza. De repente, en la lejanía, entre las olas encrespadas y la penumbra, vislumbras una figura que camina con serenidad sobre la superficie del agua. Tu mente lucha por comprenderlo. Es imposible, no puede ser real. Pero entonces, una voz clara y poderosa, una voz conocida y amada, rompe el estruendo caótico de la tormenta, trayendo un atisbo de calma. Tened ánimo, soy yo, no temáis. Era la voz inconfundible de Jesús. Y Pedro, uno de los discípulos, con un impulso de fe audaz y espontáneo, dijo algo verdaderamente increíble, una petición llena de confianza. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús, con la autoridad y el amor que lo caracterizan, respondió con una sola palabra, una invitación directa: ven. Pedro, sin pensarlo dos veces, impulsado por esa fe momentánea pero intensa, salió de la seguridad relativa de la barca y, contra toda lógica humana, contra todas las leyes de la física, comenzó a caminar sobre las aguas turbulentas. Por unos instantes preciosos, el milagro ocurrió ante los ojos atónitos de sus compañeros. Estaba literalmente caminando sobre lo imposible, sostenido por la palabra de su maestro. Pero entonces, en un instante fatal, algo pasó. Pedro apartó su mirada de Jesús, dejó de enfocarse en el Señor que lo sostenía, y en su lugar vio con temor la fuerza del viento y la imponencia de las olas que lo rodeaban. Su fe, tan audaz momentos antes, fue reemplazada bruscamente por el miedo paralizante, y como consecuencia comenzó a hundirse. En su desesperación, mientras sentía que el agua lo cubría, clamó a Jesús con las mismas palabras que quizás tú, en tus momentos de angustia, has pronunciado muchas veces: Señor, sálvame. Y al instante, sin demora, Jesús extendió su mano fuerte y amorosa, lo sostuvo firmemente, y con una mezcla de reproche tierno y enseñanza profunda, le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Después de este rescate milagroso, ambos subieron a la barca. Inmediatamente el viento cesó su furia
y los demás discípulos, testigos de tal poder y misericordia, se postraron delante de él, reconociendo su divinidad y diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Cómo te habla Jesús cuando sientes que te hundes, cuando las aguas de la adversidad amenazan con ahogarte? La experiencia de Pedro nos enseña una lección vital. Él no empezó a hundirse porque la tormenta fuera intrínsecamente más fuerte que el poder de Jesús, sino porque en un momento crítico quitó su mirada de Jesús y la fijó en las dificultades. Cuando pasamos por momentos de profunda desesperación, es muy fácil, casi natural, enfocarnos excesivamente en el problema que nos agobia y olvidar quién está realmente delante de nosotros, quién tiene el poder de sostenernos. Pero aquí, en esta verdad, reside la clave, la esperanza. Siempre que clames con un corazón sincero: Señor, sálvame, su mano amorosa y poderosa estará allí, extendida, lista para sostenerte, para evitar que te sumerjas por completo. Quizás hoy sientes que te estás hundiendo en un mar de deudas abrumadoras, en la oscura profundidad de la depresión, en la agitación constante de la ansiedad, en la complejidad de problemas familiares sin aparente solución, o en la debilidad y el dolor de una enfermedad. Tal vez intentaste caminar en fe, con valentía, pero el miedo, como a Pedro, te hizo caer y flaquear. No importa, de verdad, cuán profundo creas que estás hundiéndote en este momento. Jesús sigue estando allí, a tu lado, presente y dispuesto, listo para levantarte con su gracia. Solo hay una cosa fundamental que debes hacer: clamar a Él con fe y confiar en su poder redentor. Pedro, en su momento de pánico, pudo haber intentado nadar solo. Pudo haber luchado desesperadamente con sus propias fuerzas limitadas, pero no lo hizo. En lugar de eso, con humildad y urgencia, clamó a Jesús. Y hoy, amigo, amiga, eso es exactamente lo que tú debes hacer. No intentes luchar solo contra las olas de la vida. Clama a Jesús y Él te sostendrá. ¿Qué haces? ¿Qué sientes? ¿Cómo reaccionas cuando parece que Jesús, a pesar de tus ruegos, no llega a tiempo, cuando su intervención se demora más allá de lo que consideras soportable? Cuando oras con fervor, clamas con lágrimas, suplicas con toda el alma, y aún así, el milagro que tanto anhelas y necesitas no ocurre en el momento que esperas. Cuando la enfermedad, en lugar de remitir, empeora progresivamente, cuando la puerta que anhelas ver abierta sigue obstinadamente cerrada, cuando el problema que te agobia parece volverse cada vez más complejo e irreversible. Esta fue precisamente la dolorosa experiencia que vivieron María y Marta, las hermanas de Lázaro, cuando su amado hermano enfermó de gravedad. Ellas, con urgencia y confianza, enviaron un mensaje perentorio a Jesús, un mensaje que reflejaba su fe en Él. Señor, he aquí el que amas está enfermo. Esperaban, con toda lógica y esperanza, que Jesús viniera de inmediato, que acudiera presuroso a sanar a su amigo. Pero Él, para su desconcierto y angustia, no llegó como ellas habían anticipado. Los días, lentos y pesados, pasaron inexorablemente, y la enfermedad de Lázaro avanzó sin piedad. Finalmente, Lázaro murió. Jesús, el Maestro, el Sanador, no había llegado a tiempo, según el cronograma humano de sus amigas. Cuando finalmente apareció en Betania, Lázaro ya llevaba 4 largos días sepultado en la tumba. Desde una perspectiva puramente humana, era irrefutablemente demasiado tarde.
Cualquier esperanza de sanación parecía haberse extinguido con el último aliento de Lázaro. Marta, con el corazón desgarrado por el dolor y quizás con un dejo de reproche teñido de fe, salió al encuentro de Jesús y le dijo unas palabras que probablemente tú también, en tus momentos de más honda desesperación, has pronunciado o pensado: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. En otras palabras, con una sinceridad conmovedora, estaba expresando: Señor, ¿por qué tardaste tanto? ¿Por qué no llegaste cuando más te necesitábamos, cuando aún había una chispa de esperanza? Pero Jesús, con una serenidad y una autoridad que trascendían la lógica del momento, respondió con una declaración que lo cambió todo, una promesa que resonaría por la eternidad: tu hermano resucitará. Marta al principio no comprendió la profundidad de sus palabras. Pensó naturalmente que Jesús se refería a la resurrección general que esperaban al final de los tiempos. Pero Jesús, con paciencia y amor, le reveló un secreto divino, una verdad fundamental de su ser: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Después de esta revelación asombrosa, Jesús se dirigió a la tumba, donde María también lloraba desconsolada, sumida en el duelo. Al ver su profundo dolor, Jesús mismo se conmovió y lloró, mostrando su perfecta humanidad y su empatía divina. Pero luego, con una autoridad que desafiaba toda lógica y toda experiencia humana, dio una orden contundente: quitad la piedra. Marta, aún anclada en la realidad tangible y dolorosa, protestó con angustia: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Pero Jesús, con firmeza amorosa, le recordó su promesa: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, con una voz que debió sacudir los cimientos del mundo espiritual, levantó su voz y dio una orden que devolvió la vida: Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto, atado con vendas, salió de la tumba, vivo y restaurado. ¿Cómo te habla Jesús cuando parece que llega tarde a tu situación, a tu necesidad? Tal vez hoy, en este momento, sientes con pesar que Jesús se tardó demasiado en responder tu oración ferviente, que el milagro que tanto esperabas no llegó cuando lo necesitabas con urgencia, que ya es irremediablemente demasiado tarde y que la situación que enfrentas es completamente irreversible, sin solución posible. Pero déjame decirte con toda certeza: Jesús nunca llega tarde. Su tiempo no es nuestro tiempo. A veces, el milagro no sucede en el cronograma que nosotros hemos establecido en nuestra mente, sino en el tiempo perfecto de Dios, un tiempo que Él conoce y que siempre es para nuestro mayor bien. A veces, Jesús permite que algo en nuestra vida parezca muerto, que llegue al límite de la desesperanza, solo para luego resucitarlo con una gloria aún mayor, para manifestar su poder de una manera innegable. Si hoy sientes que tu situación, sea cual sea, ya no tiene solución, que ha llegado a un punto de no retorno, Jesús te dice con la misma ternura y autoridad con la que le habló a Marta: si crees, verás la gloria de Dios. No importa cuánto tiempo haya pasado desde que comenzaste a orar, no importa cuán muerta o imposible parezca la situación a tus ojos. Cuando Jesús da una orden, cuando su palabra es pronunciada, lo imposible se hace milagrosamente posible. Imagina, si puedes, 12 largos años. 12 años ininterrumpidos de sufrimiento constante, de dolor físico persistente y de una profunda vergüenza social y espiritual. Esta mujer,
cuyo nombre no se registra en las Escrituras, pero cuya historia ha inspirado a millones, vivió esta dolorosa realidad día tras día. Llevaba 12 interminables años padeciendo una enfermedad, un flujo de sangre, que según la estricta ley judía de la época, la hacía ritualmente impura. Esta condición la aislaba cruelmente, no podía tocar a nadie sin contaminarlo ceremonialmente, no podía entrar al sagrado templo para adorar. Era, en esencia, una marginada excluida de la vida comunitaria y religiosa. Había gastado, según nos cuenta el evangelista, todo su dinero, todos sus recursos, en médicos y tratamientos, buscando desesperadamente una cura. Había probado, con toda probabilidad, todas las soluciones humanas disponibles en su tiempo, pero en lugar de encontrar alivio y mejorar, su situación solo empeoraba con el paso de los años, sumiéndola aún más en la desesperanza, hasta que un día, un rayo de esperanza iluminó su oscuridad. Escuchó hablar de Jesús de Nazaret, de sus milagros, de su compasión. Ella, por su condición de impureza, no podía acercarse abiertamente a él. La multitud lo rodeaba constantemente y, según las prescripciones de la ley, no debía tocar a nadie para no transmitir su impureza. Pero en lo más profundo de su corazón, en el santuario de su alma, nació una fe desesperada, una fe audaz y tenaz. Un pensamiento la consumió: si tan solo logro tocar el borde de su manto, estoy segura de que seré sana. No pidió que Jesús le hablara directamente. No esperó a que él la viera entre la multitud o la llamara por su nombre. Simplemente, con una convicción absoluta, decidió creer que un simple contacto, un roce de fe, sería suficiente. En medio de la apretada multitud, se abrió paso con dificultad, ignorando su propio dolor físico, su debilidad acumulada por años de enfermedad, y el profundo miedo al rechazo y a la reprimenda si era descubierta. Con determinación, se acercó sigilosamente a Jesús por detrás y, extendiendo su mano temblorosa, tocó el borde de su manto. En ese preciso instante, el milagro ocurrió. El flujo de sangre, esa fuente de su sufrimiento y marginación durante 12 largos años, se detuvo al instante. Sintió en su cuerpo que había sido sanada. Después de 1 década y 2 años de padecimiento incesante, fue completamente sanada con un solo y humilde toque de fe. Jesús inmediatamente se detuvo. Sintió en su espíritu que poder había salido de él, una virtud sanadora, y preguntó a la multitud que lo rodeaba: ¿quién me ha tocado? Sus discípulos comprensiblemente se sorprendieron por la pregunta. Había una enorme multitud empujándolo por todos lados, y Jesús preguntaba quién lo había tocado. Pero este toque, el de la mujer, fue diferente. No fue un simple contacto físico accidental. Fue un toque cargado de fe, de una esperanza desesperada y una confianza absoluta. La mujer, temblando de miedo y a la vez de gozo, cayó a sus pies y con humildad y sinceridad confesó toda la verdad, lo que había hecho y el milagro que había experimentado. Y Jesús, en lugar de reprenderla por su audacia o por haberlo tocado en su estado de impureza, le dirigió unas palabras llenas de ternura y afirmación, palabras que marcaron su destino y restauraron su dignidad. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu enfermedad. ¿Cómo te habla Jesús en tu desesperación, en tus momentos de mayor necesidad? A veces, como esta mujer, nos sentimos indignos de acercarnos a Jesús. Creemos que somos demasiado pecadores, que hemos cometido demasiados errores, que no tenemos ningún derecho a pedirle nada, a esperar su ayuda.
Pero esta conmovedora historia nos enseña una lección fundamental: la fe desesperada, la fe que se atreve a creer a pesar de las circunstancias, siempre, invariablemente, atrae la atención y la compasión del corazón de Jesús. No necesitas que Él te mire de una manera especial, que te llame por tu nombre o que haga algo extraordinario y visible por ti. A veces, como esta mujer, solo necesitas atreverte a tocarlo con la mano de tu fe, con la confianza de tu corazón. Quizás llevas años luchando con una enfermedad física persistente, o tal vez es otro tipo de sufrimiento el que te agobia, una carga emocional pesada, una herida profunda del pasado que no cicatriza, un problema familiar o personal que parece no tener solución a la vista. Hoy Jesús te dice con la misma ternura y el mismo poder con que le habló a esta mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz. No te preocupes por la multitud de tus problemas, por lo que digan los demás o por cuánto tiempo has estado sufriendo. Si te acercas a Jesús con una fe sincera y expectante, Él responderá a tu necesidad. Hay momentos cruciales en la travesía de la vida en los que, lamentablemente, nuestras propias decisiones, nuestras elecciones erradas, nos alejan del camino de Dios, de su amorosa presencia. A veces, no es la desesperación la que nos separa de Él, sino la soberbia de nuestra propia voluntad, el deseo de seguir nuestros propios caminos. Jesús, con su sabiduría incomparable, contó la historia de un joven que tomó una decisión radical, una decisión que reflejaba un anhelo de independencia mal entendido. Se acercó a su padre y le dijo con determinación: «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde de la herencia». En otras palabras, con una crudeza que debió doler al padre, estaba diciendo: no quiero esperar a que mueras, no quiero seguir bajo tu techo, bajo tus reglas. Quiero vivir mi vida a mi manera ahora mismo. Su padre, con un amor que seguramente estaba teñido de tristeza, pero también de respeto por su libertad, le concedió lo que pedía. Y aquel joven, lleno de sueños ilusorios y con unas ansias desbordadas de una supuesta libertad, se fue lejos de su hogar, a una tierra lejana, llevando consigo su herencia. Pero la libertad que tanto había deseado, esa autonomía sin restricciones, pronto, muy pronto, se convirtió en una amarga y desoladora ruina. Con imprudencia y falta de previsión, gastó todo su dinero, toda su herencia, en placeres pasajeros, en una vida disoluta y vacía. Cuando su considerable riqueza se agotó por completo, vinieron tiempos difíciles, tiempos de escasez en aquella tierra. El hambre y la más absoluta miseria lo golpearon sin piedad alguna, enfrentándolo a la dura realidad de sus decisiones. En su desesperación, terminó aceptando el trabajo más bajo y humillante que podía imaginar: cuidar cerdos, animales considerados impuros para un judío. Había tocado fondo, había llegado al punto más bajo de su existencia. Un día, mientras observaba con envidia la comida de los cerdos, mientras sentía el vacío en su estómago y en su alma, finalmente volvió en sí, recapacitó y se dio cuenta de la magnitud de su error. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Entonces, en ese momento de lucidez y arrepentimiento, tomó una decisión firme y valiente. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. No sabía, por supuesto, cómo sería recibido al regresar. Tal vez su padre, herido y decepcionado, lo rechazaría por completo. Tal vez
lo humillaría públicamente por su insensatez. Pero aún así, a pesar de la incertidumbre y el temor, decidió emprender el camino de regreso a casa. Lo que este joven no sabía, lo que no podía imaginar en su estado de miseria, era que su padre, cada día, lo estaba esperando con el corazón anhelante. Cuando aún estaba lejos, acercándose con pasos vacilantes a la casa paterna, su padre lo vio. Y el Evangelio nos dice que el padre, movido a profunda misericordia, no esperó a que llegara hasta la puerta. No le pidió explicaciones detalladas de su fracaso. No lo castigó con palabras duras ni con reproches. En un gesto de amor incontenible, corrió hacia él, se echó sobre su cuello y lo besó repetidamente, sellando su bienvenida con lágrimas de gozo. El hijo, abrumado por tal recibimiento, comenzó a recitar su discurso de arrepentimiento preparado. «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero su padre, en un acto de gracia infinita, lo interrumpió. No dejó que terminara su confesión de indignidad. En lugar de eso, con alegría desbordante, ordenó a sus siervos: «Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado». ¿Cómo te habla Jesús cuando sientes que por tus propias decisiones te has alejado de su presencia, de su amor? Tal vez hoy, en la honestidad de tu corazón, sientes que te has alejado demasiado, que has cometido errores que consideras irreparables, que ya no eres digno del amor incondicional de Dios. Pero la conmovedora historia del Hijo Pródigo nos muestra, con una claridad meridiana, que el Padre Celestial está siempre, pacientemente, esperando nuestro regreso. Dios no está enojado contigo, no está buscando la oportunidad para castigarte por tus faltas. Él solo quiere, con un anhelo profundo, abrazarte, restaurarte y devolverte tu dignidad de hijo. A veces, la desesperación más honda no viene de una tormenta externa que nos azota, sino del vacío interno, de la soledad espiritual que produce el estar lejos de la casa de Dios. Pero quiero que sepas, con toda certeza, que nunca es demasiado tarde para volver a casa, para regresar a los brazos amorosos del Padre. Si sientes que has estado lejos, si crees erróneamente que ya no mereces su amor incondicional, hoy Jesús te dice con ternura y firmeza: ven a casa, mi amor por ti nunca ha cambiado, sigue intacto y esperándote. Existen heridas profundas que no se ven a simple vista, que no sangran externamente, pero que duelen en lo más hondo del ser. Son cargas invisibles que llevamos en el corazón, a menudo en secreto, el peso del dolor acumulado, la espina del rechazo constante, la sombra de la vergüenza persistente, cicatrices emocionales que nos persiguen como fantasmas y nos hacen sentir, erróneamente, indignos del amor puro y sanador de Dios. La mujer samaritana que Jesús encontró de manera providencial junto al pozo de Jacob, en la región de Sicar, cargaba sobre sus hombros un pasado lleno de sufrimiento, de relaciones rotas y de juicios sociales. El Evangelio nos dice que había tenido 5 esposos, y el hombre con el que vivía en ese momento no era su esposo legal. Esta situación la convertía en objeto de rechazo, de juicios severos por parte de su comunidad. Era una mujer con una historia personal marcada visiblemente por el dolor y la inestabilidad. Precisamente por eso, para evitar las miradas acusadoras y los murmullos hirientes, ella solía ir a buscar agua al pozo al mediodía,
cuando el sol canicular estaba en su punto más alto y consecuentemente nadie más estaría allí. No quería encontrarse con nadie, no deseaba escuchar los comentarios despectivos ni soportar las miradas de desprecio que tanto la lastimaban. Pero ese día en particular, un día que cambiaría su vida para siempre, Jesús, en su soberanía y amor, la estaba esperando junto a ese pozo. Cuando ella llegó, cansada y sedienta, Jesús rompió todas las barreras sociales y culturales de la época y le dijo con sencillez: «Dame de beber». Sorprendida y desconcertada, ella respondió con asombro: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana?». Es importante recordar que los judíos y los samaritanos mantenían una enemistad histórica y profunda. No se trataban entre sí. Ella estaba, por lo tanto, acostumbrada al rechazo, a la exclusión. Pero Jesús no la vio como los demás la veían. No la juzgó por su pasado ni por su origen. Él vio directamente su corazón sediento, su alma necesitada. Entonces, con una sabiduría y una ternura infinitas, le reveló algo que tendría el poder de cambiar su vida para siempre, de darle un nuevo rumbo. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: «Dame de beber», tú le pedirías y Él te daría agua viva. La mujer al principio no entendía la profundidad de sus palabras. Pensaba naturalmente que Jesús se refería al agua física que se extraía del pozo. Pero Él, con paciencia, le estaba hablando del agua del Espíritu Santo, de esa fuente inagotable que es la única capaz de saciar la sed más profunda del alma humana, la sed de amor, de aceptación, de propósito. Entonces, Jesús hizo algo que la dejó completamente sin palabras, que la confrontó con la verdad de su vida, pero sin condenación. Le habló de su pasado con una precisión asombrosa, de su dolor oculto, de sus fracasos sentimentales. «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad». Jesús conocía cada detalle íntimo de su vida y aún así, su mirada no era de juicio, sino de compasión y ofrecimiento. En ese momento trascendental, ella entendió con una claridad meridiana que quien estaba frente a ella no era un hombre común, sino alguien con un conocimiento y un poder divinos. «Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo», dijo la mujer, quizás con una mezcla de asombro y esperanza. Y Jesús, con una sencillez y una autoridad que solo Él posee, le respondió con una revelación poderosa y directa: «Yo soy el que habla contigo». ¿Cómo te habla Jesús en medio de una crisis emocional, cuando las heridas del alma parecen sangrar sin cesar? Tal vez hoy, al escuchar esta historia, te identificas de alguna manera con la mujer samaritana. Quizás cargas un pasado doloroso que te avergüenza, te sientes rechazado o señalado por otros, o te consideras indigno del amor y la atención de Dios. Pero aquí, en este encuentro transformador, reside una verdad fundamental y liberadora. Jesús no te juzga por tu pasado, por tus errores o por tus fracasos. En lugar de eso, te ofrece con amor un nuevo comienzo, una oportunidad de sanación y restauración. Él no llegó al pozo de Sicar para condenar a aquella mujer, sino para sanar las heridas profundas de su corazón y para darle de beber de esa agua viva que salta para vida eterna. Si hoy sientes que tu alma está seca, sedienta de algo más, si te has sentido rechazado, incomprendido o juzgado, si crees que nadie en el mundo puede entender la profundidad de tu dolor, Jesús te dice con la misma ternura y la misma invitación que le extendió a ella: «Si vienes a mí, nunca más tendrás sed». No importa lo que hayas hecho,
No importa cuán oscuro sea tu pasado, Jesús ya lo sabe todo y aún así te ama con un amor incondicional e inmutable. Solo necesitas, con un corazón humilde y dispuesto, aceptar el agua viva que Él te ofrece. Su amor es más que suficiente para sanar cada herida, para llenar cada vacío y para restaurar cada área rota de tu vida. En la época en que Jesús caminó sobre esta tierra, ser diagnosticado con lepra era mucho más que una simple enfermedad física. Era una terrible condena social y espiritual. La lepra no solo destruía progresiva e implacablemente el cuerpo de la persona afectada, sino que también, de manera cruel, la alejaba de su familia, de sus amigos, de la sociedad en general y muy dolorosamente del sagrado templo, el centro de la vida religiosa judía. Los leprosos, considerados impuros, tenían la obligación legal de vivir fuera de las ciudades y aldeas, en completa soledad y aislamiento, dependiendo enteramente de la caridad esporádica de otros para poder sobrevivir. Cuando alguna persona sana se acercaba inadvertidamente a ellos, tenían la penosa obligación de gritar con voz fuerte: «Impuro, impuro», para advertir de su condición y evitar cualquier tipo de contacto físico que pudiera transmitir la enfermedad o la impureza ceremonial. Pero un día, mientras Jesús iba de camino a Jerusalén, un grupo de 10 hombres leprosos lo vieron pasar a la distancia. Ellos, sin duda, habían escuchado hablar de sus milagros, de su poder sanador, de su compasión hacia los enfermos y marginados. Sabían, en lo profundo de sus corazones desesperados, que Él tenía el poder divino para sanarlos de su terrible aflicción. Sin embargo, debido a las restricciones impuestas por la ley y por su condición, no podían acercarse físicamente a Él. Así que desde lejos, donde se encontraban, levantaron al unísono su voz y clamaron con una mezcla de fe y angustia: «Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros». Jesús, al oír su clamor, los miró con compasión y les dijo algo sorprendente, algo que requería un acto de fe de su parte: «Id, mostraos a los sacerdotes». Esto era, en sí mismo, algo extraño e inusual. Según la ley mosaica, solo una persona que ya había sido sanada de la lepra podía presentarse ante el sacerdote para ser examinada y, si se confirmaba la curación, ser declarada oficialmente limpia y poder reintegrarse a la sociedad. Pero ellos, a pesar de no ver ningún cambio inmediato en sus cuerpos, obedecieron la palabra de Jesús sin haber visto aún la manifestación visible de su milagro. Y mientras iban de camino, cumpliendo la orden del Maestro, algo extraordinario sucedió. Sus cuerpos fueron completamente sanados. La lepra desapareció milagrosamente. Su piel quedó limpia, restaurada. En un instante, fueron devueltos a la salud, a la integridad física. Imagina por un momento la emoción indescriptible que debieron sentir, el gozo desbordante que inundaría sus corazones. Después de años, quizás décadas, de sufrimiento atroz, de rechazo social doloroso, de vivir en una soledad aplastante, ahora de repente podían volver a sus hogares, abrazar a sus familias, ser parte activa de la sociedad una vez más. Era un nuevo comienzo, una vida restaurada. Pero aquí, en este punto de la historia, viene la parte más sorprendente y a la vez más aleccionadora del relato. De los 10 hombres que fueron sanados, solo uno de ellos, al darse cuenta de que había sido curado, regresó a donde estaba Jesús para darle gracias efusivamente. 10 fueron los beneficiarios del milagro, pero solo uno sintió la necesidad imperiosa de volver para agradecer al dador de la sanidad. Y ese hombre
para mayor enseñanza, era un samaritano, alguien que los judíos de la época consideraban indigno, un extranjero despreciado. Él se postró con humildad a los pies de Jesús y con un corazón rebosante de gratitud, le dio gloria a Dios en voz alta. Entonces Jesús, observando la escena, hizo una pregunta poderosa y reflexiva. ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? Y luego, dirigiéndose al hombre samaritano agradecido, le dijo palabras de profunda bendición. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Cómo te habla Jesús cuando en medio de tus circunstancias decides conscientemente ser agradecido? A veces es cierto, en medio de la desesperación más profunda, oramos con fervor y clamamos con insistencia por un milagro, por una intervención divina. Pero cuando la respuesta finalmente llega, cuando Dios nos sana, nos restaura o nos provee, ¿cuántas veces nos olvidamos de regresar a Él con un corazón genuinamente agradecido? Muchos, lamentablemente, buscan a Jesús solo cuando tienen una necesidad apremiante, cuando la situación los desborda, pero pocos, muy pocos, regresan a expresar su gratitud cuando reciben su bendición. El agradecimiento, sin embargo, es una llave poderosa que activa nuevas dimensiones de fe y abre las puertas a bendiciones aún mayores. 9 de los leprosos fueron sanados físicamente, recibieron una restauración corporal, pero solo el que fue agradecido, el que volvió, recibió además la salvación integral, una restauración más profunda que iba más allá de lo físico. Cuando decides vivir una vida de constante gratitud, Dios te lleva a niveles más profundos de intimidad en su presencia. Te revela más de su corazón. Tal vez hoy, al reflexionar, reconoces que has recibido innumerables milagros y bendiciones en tu vida, grandes y pequeños. La pregunta es, ¿has regresado a darle gracias a Jesús por ellos? Él sigue esperando, con amor paciente, a aquellos que reconocen su amor incondicional y regresan a Él con un corazón humilde y agradecido. Hay momentos cruciales en la travesía de la vida en los que el peso abrumador del sufrimiento se vuelve prácticamente insoportable, una carga que parece exceder nuestras fuerzas. Son esos instantes en que la angustia nos consume por dentro, como un fuego devorador, cuando el miedo, frío y paralizante, nos inmoviliza por completo, impidiéndonos avanzar, cuando sentimos, con una dolorosa certeza, que estamos completamente solos, abandonados a nuestra suerte en medio de la oscuridad. Jesús, el mismo Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, también vivió un momento así, una experiencia de angustia extrema. Era ya de noche, una noche cargada de presagios. Sus horas finales en esta tierra estaban muy cerca, contadas. Él sabía perfectamente lo que le esperaba en las próximas horas: la amarga traición de uno de los suyos, la humillación pública y cruel, el dolor físico indescriptible y finalmente la muerte ignominiosa en la cruz. Entonces, con el peso de esta premonición sobre su alma, llevó a sus discípulos más cercanos a un lugar llamado Getsemaní, que significa prensa de aceite, un huerto de olivos al pie del Monte de los Olivos, un lugar donde él solía retirarse a orar con frecuencia. Pero esa noche en particular, su oración fue radicalmente diferente a todas las anteriores. Jesús, nos dice el Evangelio, estaba sumido en una profunda agonía, en una tristeza mortal. Les dijo a Pedro, a Jacobo y a Juan, sus compañeros más íntimos: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Luego se apartó de ellos unos pocos pasos, como a un tiro de piedra, y cayendo rostro en tierra, postrado en señal de súplica y entrega,
comenzó a orar. Su oración, brotada de lo más profundo de su ser humano y divino, fue desgarradora, llena de una sinceridad brutal. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús, en su perfecta humanidad, sentía el peso aplastante del sufrimiento que se cernía sobre él. Sabía, en su perfecta obediencia, que debía cumplir la voluntad del Padre. Sabía que debía enfrentar la cruz para la redención del mundo, pero su naturaleza humana retrocedía ante la inmensidad del dolor. Cuando regresó junto a sus discípulos con la esperanza de encontrar consuelo y compañía en su oración, los encontró profundamente dormidos, ajenos a su lucha interior. En su momento de mayor angustia, en su hora más oscura, aquellos que debían haberlo apoyado con su oración y vigilia, no estuvieron despiertos, no pudieron velar con él ni siquiera una hora. Pero Jesús, a pesar de la decepción y la soledad, no dejó de orar. Por segunda vez, se apartó y clamó con la misma intensidad: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Su angustia era tan grande, tan profunda, que el evangelista Lucas nos relata que su sudor se convirtió en grandes gotas de sangre que caían a tierra. Y en ese momento de agonía extrema, algo extraordinario sucedió. Un ángel del cielo, enviado por el Padre, vino a fortalecerlo, a infundirle nuevas fuerzas para la prueba que se avecinaba. Después de esta intensa lucha en oración, Jesús se levantó con una paz renovada, una serenidad que trascendía las circunstancias. Ya no tenía miedo. Sabía que la cruz era inevitable, que era el cáliz que debía beber, pero también sabía, con una certeza inquebrantable, que la victoria final sobre el pecado y la muerte estaba asegurada. Poco después llegó Judas, el traidor, acompañado de los soldados y la turba, para arrestarlo. Y cuando lo prendieron, Jesús no huyó ni se resistió. Con una firmeza y una valentía nacidas de su entrega total, se entregó voluntariamente para cumplir hasta el final el propósito redentor del Padre. ¿Cómo te habla Jesús en tu propio momento de angustia, en tu Getsemaní personal? Si el mismo Hijo de Dios, perfecto y sin pecado, pasó por una noche de tan terrible angustia, es porque Él sabía en su omnisciencia que nosotros, sus seguidores, también pasaríamos por momentos así, por pruebas que nos llevarían al límite de nuestras fuerzas. Getsemaní, ese huerto de olivos, representa simbólicamente esas noches oscuras del alma, donde oramos con fervor y sentimos que la respuesta no llega, donde nos sentimos profundamente solos e incomprendidos, donde el dolor parece insoportable, una carga demasiado pesada para llevar. Pero aquí, en la experiencia de Jesús, hay algo sumamente poderoso y aleccionador. Jesús nos mostró, con su propio ejemplo, qué hacer en esos momentos de crisis extrema. Primero, orar con insistencia, aun cuando el corazón duela y las lágrimas nublen la vista. Segundo, entregar nuestra voluntad a Dios, someter nuestros deseos y planes a su soberanía, aunque no entendamos sus caminos ni sus tiempos. Tercero, permanecer en su presencia, buscar su rostro en la oración, hasta recibir de él fuerzas nuevas, una perspectiva renovada. Jesús no fue liberado de la prueba de la cruz, la copa no pasó de él, pero Dios Padre le dio la fortaleza necesaria para atravesarla victoriosamente. Tal vez hoy sientes que estás atravesando tu propio Getsemaní, que la angustia es demasiado grande para soportarla, que ya no puedes más, que tus fuerzas se han agotado. Pero Jesús, desde su propia experiencia, te dice con ternura: no estás solo,
Yo pasé por esto antes que tú, conozco tu dolor. Y así como el Padre me fortaleció en mi agonía, también te fortalecerá a ti en la tuya. Si hoy sientes que estás en un momento de profunda angustia, atrévete a hacer la oración de Jesús, la oración de entrega y confianza. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y así como el ángel vino a fortalecer a Jesús en el huerto, puedes tener la certeza de que Dios enviará fuerzas nuevas y consuelo divino para ti. Jesús acababa de entrar en Capernaum cuando un centurión romano se le acercó. Un centurión era un oficial del ejército romano, un hombre de autoridad, un representante del poder ocupante en Israel, es decir, un gentil, alguien que no pertenecía al pueblo del pacto. Y sin embargo, este hombre se acerca a Jesús, no con arrogancia, sino con una petición urgente y un corazón lleno de angustia. Su siervo, a quien él estimaba mucho, estaba en casa, paralítico y sufriendo terriblemente. Jesús, con su compasión habitual que no conocía fronteras, le respondió de inmediato: yo iré y le sanaré. Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 7. Estaba dispuesto a ir a la casa de un gentil, algo que para muchos judíos de la época sería problemático o incluso impensable por razones de pureza ritual. Pero la respuesta del centurión es lo que verdaderamente asombra y revela la profundidad de su fe. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Mateo, capítulo 8, versículo 8, qué declaración tan extraordinaria. Este hombre, acostumbrado a la autoridad y al mando, reconoce su propia indignidad ante la santidad y el poder de Jesús. Y lo más sorprendente, demuestra una comprensión de la autoridad espiritual de Jesús que superaba la de muchos de sus propios compatriotas. Él entendía, por su experiencia militar, que la palabra de alguien con autoridad tiene poder para cumplirse a distancia. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, explicó, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto, y lo hace. Mateo capítulo 8, versículo 9. Si él, un simple oficial, tenía tal autoridad, cuánto más aquel que era Señor sobre todas las cosas. Reconoció que Jesús no necesitaba estar físicamente presente para obrar el milagro. Su sola palabra era suficiente. Al oír esto, Jesús se maravilló. El Evangelio usa una palabra fuerte para describir su reacción, y dirigiéndose a los que le seguían, dijo: de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Mateo, capítulo 8, versículo 10. Un gentil, un extranjero, un hombre que no había crecido con las promesas y las escrituras de Israel, demostraba una fe más pura, más confiada, más humilde que la de muchos que se consideraban el pueblo elegido. Y Jesús, honrando esa fe extraordinaria, le dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Mateo, capítulo 8, versículo 13. Esta historia es un poderoso recordatorio de que la fe que agrada a Dios y mueve su mano no depende de nuestra nacionalidad, nuestra cultura, nuestro trasfondo religioso, nuestro estatus social o nuestra impecabilidad moral. Depende de un corazón humilde que reconoce la autoridad y el poder de Jesús y que confía plenamente en su palabra. A veces podemos sentir que nuestra historia personal, nuestra condición,
nuestros errores pasados o incluso nuestra falta de credenciales religiosas nos hacen menos dignos o menos capaces de recibir la ayuda de Dios. Podemos pensar que Él solo escucha a los santos o a los que cumplen ciertos requisitos. Pero el centurión nos enseña que Dios mira el corazón. Su fe no se basó en su conocimiento de la ley judía, ni en sus méritos, sino en una intuición profunda sobre quién era Jesús y en una confianza absoluta en su poder. Y Jesús no solo no lo rechazó por ser gentil, sino que alabó su fe por encima de la de muchos en Israel. Esto nos abre una puerta de esperanza inmensa. No importa quiénes seamos, de dónde vengamos, cuál haya sido nuestra historia, si nos acercamos a Jesús con un corazón humilde, reconociendo nuestra necesidad y su soberanía, y confiamos en que su palabra tiene poder para transformar nuestra realidad, Él responderá. Su gracia y su poder no están limitados por las barreras que los hombres a menudo construimos. Que el ejemplo de este centurión nos inspire a cultivar una fe así. Una fe que no se basa en nuestra propia dignidad, sino en la suya. Una fe que no necesita ver para creer, sino que confía en la suficiencia de su palabra. Una fe que rompe todas las barreras y se acerca a Él con la certeza de que es el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12:12, siempre dispuesto a obrar maravillas en aquellos que confían en Él. Y cuando la sed de nuestro corazón nos lleva por caminos equivocados, imagina por un momento, con toda la intensidad de tu empatía, lo que significaría estar atrapado en una situación de total impotencia, sin aparente salida, durante largos y penosos años. Años de sufrimiento físico y emocional, esperando con una paciencia casi agotada, un milagro que nunca parece llegar, viendo con una mezcla de anhelo y quizás resignación como otros a tu alrededor reciben su bendición, su sanación, mientras tú sigues exactamente en el mismo lugar, en la misma condición de necesidad, día tras día, año tras año, una monotonía dolorosa. Esto es precisamente lo que vivió durante una parte considerable de su vida un hombre anónimo en el estanque de Betesda, cerca de la Puerta de las Ovejas en Jerusalén. El evangelista nos dice que llevaba nada menos que 38 años paralítico, postrado, esperando una oportunidad. Junto a él, alrededor de los 5 pórticos del estanque, había una gran multitud de enfermos de todo tipo, ciegos, cojos, paralíticos, todos ellos esperando con ansiosa expectación un momento muy especial, un fenómeno que ocurría de tiempo en tiempo, cuando las aguas del estanque, de manera misteriosa, se agitaban. Existía una creencia popular, una tradición arraigada, de que un ángel del Señor descendía en ciertos momentos y movía el agua, y el primero de los enfermos que lograra entrar en el estanque después de la agitación de las aguas quedaría instantáneamente sano de cualquier enfermedad que padeciera. Pero este hombre paralítico, a pesar de su larga espera y su profundo anhelo, nunca, ni una sola vez en esos 38 años, lograba llegar a tiempo al agua. Cada vez que el agua se movía, cada vez que la oportunidad se presentaba, alguien más, con mayor agilidad o con ayuda de otros, entraba primero y recibía la sanación. 38 largos años de frustración acumulada. 38 años viendo a otros recibir aquello que él tanto anhelaba para sí mismo, la restauración de su salud. Pero entonces, un día que parecía igual a todos los demás, Jesús llegó a aquel lugar. Se acercó al paralítico, lo vio postrado en su lecho, conociendo de antemano el largo tiempo que llevaba así,
y le hizo una pregunta sorprendente, una pregunta que a primera vista podría parecer innecesaria. ¿Quieres ser sano? Parece una pregunta con una respuesta obvia, ¿verdad? ¿Quién, después de 38 años de enfermedad y parálisis, no querría ser sano? Pero Jesús, en su infinita sabiduría, nunca hace preguntas sin un propósito profundo. Él quería despertar en este hombre la chispa de fe que quizás se había adormecido por la larga espera. Quería saber si aún conservaba en su corazón la capacidad de creer, de recibir su milagro. El paralítico, con una voz teñida de tristeza y resignación, respondió a Jesús: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Su mirada, como la de muchos de nosotros a veces, estaba fija en el problema, en la dificultad, en la aparente imposibilidad de su situación, no en la solución que estaba parada frente a él en la persona de Jesús. Él creía erróneamente que su milagro dependía exclusivamente del movimiento del agua y de su capacidad para llegar a ella, cuando en realidad su sanación dependía de la palabra y el poder de Jesús. Entonces Jesús, con una autoridad divina y una compasión transformadora, cambió su destino por completo con una sola y poderosa orden: levántate, toma tu lecho y anda. En ese preciso instante, sin más dilación, el hombre fue completamente sanado. Después de 38 interminables años de espera y desesperanza, un encuentro personal con Jesús lo cambió todo en un solo segundo. ¿Cómo te habla Jesús cuando sientes que nadie te ayuda, que estás solo en tu lucha? Este hombre esperó 38 largos años en la misma condición de parálisis y soledad. Tal vez, con el paso del tiempo, ya había perdido casi toda esperanza, resignándose a su destino. Pero Jesús, el buen pastor, no se olvidó de él, lo buscó y lo encontró. Tal vez hoy, tú sientes que tu milagro, esa respuesta que tanto anhelas, nunca llega. Ves a otros a tu alrededor recibir sus bendiciones, sus respuestas, mientras tú sigues esperando pacientemente, a veces con el corazón apesadumbrado. Tal vez piensas, en tus momentos de mayor desánimo, que nadie te ayuda realmente, que nadie ve tu sufrimiento, que incluso Dios se ha olvidado de ti. Pero hoy, en este preciso instante, Jesús se acerca a ti, a tu situación particular, con la misma pregunta llena de amor y poder que le hizo al paralítico. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ver mi gloria manifestada en tu vida? Si tu respuesta sincera, desde lo más profundo de tu ser, es un rotundo sí, entonces escucha atentamente. Su voz que te dice con autoridad: levántate. No importa cuánto tiempo hayas esperado, no importa cuántas veces hayas visto a otros recibir su bendición primero. Cuando Jesús dice, levántate, tu milagro se activa, tu restauración comienza. ¿Alguna vez has experimentado esa sensación desalentadora de hacer todo lo humanamente posible, de esforzarte al máximo en una tarea o proyecto, y aún así, a pesar de tu dedicación y empeño, no ver los resultados esperados, o peor aún, no ver ningún resultado en absoluto? Esa sensación de que trabajas incansablemente, te esfuerzas con ahínco, oras con fe, luchas contra las adversidades, pero parece que nada cambia, que todo sigue igual, estancado. Así, exactamente así, se sentía con toda probabilidad Simón Pedro, el pescador, aquella noche particular a orillas del mar de Galilea. Había pasado largas y fatigosas horas en el mar, lanzando sus redes una y otra vez,
con la esperanza de obtener una buena pesca, pero sus esfuerzos habían sido completamente en vano. No había pescado absolutamente nada. La frustración debía ser palpable. El cansancio físico se acumulaba y el desánimo comenzaba a hacer mella en su espíritu. Él, Simón Pedro, era un pescador experimentado, un conocedor de los secretos del lago, de los mejores lugares y momentos para pescar. Sabía lo que hacía, dominaba su oficio, pero aquella noche en particular, todo su conocimiento acumulado y todo su arduo esfuerzo no fueron suficientes para lograr el éxito. Al amanecer, cuando el sol comenzaba a despuntar en el horizonte, Jesús llegó a la orilla del lago y vio a Pedro y a sus compañeros lavando sus redes, una señal clara de que ya habían dado por terminada la infructuosa jornada de pesca, resignados a la falta de resultados. Jesús, entonces, subió a la barca de Pedro y le pidió que la alejara un poco de la orilla para poder enseñar desde allí a la multitud que se había congregado para escucharlo. Cuando terminó su enseñanza, se dirigió específicamente a Pedro con una orden que, desde la perspectiva de un pescador experimentado y cansado, desafiaba toda lógica y toda experiencia previa. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Pedro, como es comprensible, estaba agotado física y mentalmente. Había pasado toda la noche intentándolo una y otra vez, sin el más mínimo éxito. Su respuesta inicial a Jesús reflejaba su cansancio y su escepticismo basado en la experiencia reciente. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. En otras palabras, con respeto pero con una clara dosis de realismo humano, le estaba diciendo: Señor, ya lo intenté con todas mis fuerzas, durante horas, y no funcionó. No tiene ningún sentido lógico intentarlo de nuevo ahora, a plena luz del día, cuando las condiciones son aún menos favorables. Pero luego, a pesar de su cansancio y sus dudas razonables, Pedro añadió una frase que cambió radicalmente su destino y el de sus compañeros. Una frase que demostraba una fe incipiente pero poderosa en la palabra del Maestro. Más en tu palabra echaré la red. Y cuando, en un acto de obediencia basado puramente en la confianza en Jesús, echó la red al agua, lo imposible, lo inesperado, sucedió ante sus ojos asombrados. Las redes se llenaron de tal cantidad de peces que comenzaron a romperse por el peso. Pedro y sus compañeros tuvieron que pedir ayuda a los de otra barca porque la pesca era tan abundante que no podían manejarla solos. Aquella mañana memorable, Pedro comprendió de una manera profunda y personal que aquello que él no pudo lograr con todo su esfuerzo humano y su experiencia profesional, Jesús lo hizo posible en un solo instante, con una simple palabra. Entonces, abrumado por la magnitud del milagro y por la conciencia de la santidad de Jesús, cayó de rodillas ante él y exclamó con humildad: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Pero Jesús, con amor y visión de futuro, le respondió con palabras de aliento y llamado: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Aquel día trascendental, Pedro dejó sus redes, su antigua vida, y siguió a Jesús, embarcándose en una nueva y extraordinaria aventura de fe. ¿Cómo te habla Jesús cuando sientes que tus esfuerzos son en vano, que luchas sin ver resultados? Pedro hizo todo lo humanamente posible para pescar aquella noche, aplicó toda su destreza y conocimiento, pero fracasó rotundamente. Fue solo cuando, en un acto de fe y obediencia a la palabra de Jesús, se atrevió a intentarlo una vez más, que vio manifestarse lo sobrenatural, la abundante provisión de Dios.
¿Cuántas veces en tu propia vida has sentido que estás haciendo todo lo correcto, siguiendo todos los pasos necesarios, y aún así no ves los frutos deseados, no alcanzas las metas propuestas? ¿Cuántas veces has trabajado duro, has orado con fervor, has hecho todo lo que humanamente está en tus manos, pero sigues enfrentando la frustración de la falta de resultados? Jesús, en esos momentos de desaliento, te dice con la misma autoridad y amor con que le habló a Pedro: inténtalo otra vez, pero esta vez hazlo confiando plenamente en mi palabra, en mi dirección. Tal vez lo has intentado muchas veces apoyado únicamente en tus propias fuerzas, en tus propias capacidades, y no ha funcionado como espera. Hay momentos en la travesía de la vida, quizás más frecuentes de lo que quisiéramos admitir, en los que nos sentimos profundamente perdidos, desorientados, como si hubiéramos extraviado el rumbo en un camino desconocido. Nos alejamos, a veces de manera sutil e imperceptible, casi sin darnos cuenta, absortos en nuestras preocupaciones o seducidos por otras sendas, hasta que un día de repente miramos a nuestro alrededor y nos damos cuenta, con una punzada de angustia, de que estamos solos, confundidos, sin una dirección clara, sin saber cómo regresar al camino seguro. Jesús, conociendo esta fragilidad inherente a la naturaleza humana, contó una parábola sencilla pero profundamente reveladora, una historia que desnuda el corazón compasivo de Dios por aquellos que por una u otra razón se han apartado de su redil, de su amorosa protección. Dijo entonces Jesús: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla, una sola oveja perdida entre un rebaño de 100? Para muchos, desde una perspectiva puramente pragmática o numérica, podría parecer una pérdida insignificante, un detalle menor. Después de todo, aún quedaban 99 ovejas seguras y a salvo. Pero para el pastor de la parábola, para aquel que conocía y amaba a cada una de sus ovejas individualmente, esa única oveja perdida lo era todo. Su valor era incalculable. El pastor no reaccionó con indiferencia o resignación diciendo: bueno, es su culpa por haberse alejado, que asuma las consecuencias. No la abandonó a su suerte en el peligroso desierto, no la olvidó ni la dio por perdida. En lugar de eso, con una diligencia y un amor que desafían nuestra lógica humana, dejó temporalmente a las 99 ovejas en un lugar seguro y emprendió una búsqueda activa y persistente de aquella que se había extraviado. Y cuando finalmente la encontró, quizás herida, asustada o exhausta, el pastor no la reprendió con dureza por su descuido, ni la golpeó para castigarla por haberse alejado. Al contrario, con una ternura conmovedora, la tomó con cuidado en sus brazos fuertes y amorosos, y la cargó gozosamente sobre sus hombros, aliviando su cansancio y asegurando su regreso seguro al redil. Cuando llegó a casa, lleno de una alegría desbordante, llamó a sus amigos y vecinos y les dijo con entusiasmo: «Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido». Jesús, entonces, concluyó esta hermosa parábola con una verdad poderosa y consoladora, una revelación del corazón del Padre Celestial. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Cómo te habla Jesús, el buen pastor, cuando te sientes perdido, desorientado, lejos de su presencia? Tal vez hoy, en la honestidad de tu corazón, sientes que te has alejado mucho de Dios,
que has tomado caminos equivocados que te han llevado a un lugar de soledad y confusión. Tal vez has cometido errores que te pesan, has caído en pecados que te avergüenzan y sientes erróneamente que ya no hay vuelta atrás, que has perdido tu lugar en el redil. Pero Jesús, a través de esta parábola, te asegura que Él no te ha olvidado, que su amor por ti sigue intacto. Él, como el pastor diligente, ha dejado todo, por así decirlo, para venir en tu búsqueda, para encontrarte donde quiera que estés. Y cuando te encuentra, quiero que sepas con toda certeza que no te condena por tus errores, no te rechaza por tus caídas. Al contrario, te toma con ternura en sus brazos de amor, te limpia, te sana y te lleva con gozo de vuelta al hogar, al calor de su comunión. Jesús no está esperando pasivamente a que tú encuentres el camino de regreso por tu propia cuenta, con tus propias fuerzas limitadas. Él ya ha salido a buscarte, está activamente extendiendo su mano hacia ti. Si sientes que te has alejado, que te has perdido en los laberintos de la vida, hoy es el día propicio para regresar, para permitir que Él te encuentre. No importa cuán lejos te hayas extraviado, no importa cuán perdido te sientas. Siempre hay un camino de vuelta a los brazos amorosos del Padre, un camino que Jesús mismo ha abierto para ti. Hay momentos cruciales en la vida en los que todo, absolutamente todo, parece irremediablemente perdido, cuando recibimos noticias devastadoras que nos golpean como un mazazo en el alma, cuando la esperanza, esa luz que nos guía, parece haberse extinguido por completo, dejándonos en la más absoluta oscuridad, cuando el milagro que tanto esperábamos, por el que tanto habíamos orado, ya no parece tener ningún sentido, ninguna posibilidad de ocurrir. Jairo, un hombre importante, un principal de la sinagoga, un líder religioso respetado, supo en carne propia lo que era sentir esa punzante y abrumadora desesperación. Su amada hija, su única hija según algunos relatos, tenía tan solo 12 años y estaba gravemente enferma, al borde de la muerte, agonizando. En medio de su profunda angustia y con el corazón desgarrado por el dolor, corrió presuroso a buscar a Jesús, aquel de quien había oído que sanaba a los enfermos y hacía milagros. Al encontrarlo, se arrodilló humildemente ante él, un gesto de profunda reverencia y súplica, y le rogó con lágrimas en los ojos, con una voz quebrada por la desesperación: «Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea sana, y vivirá». Su fe, aunque teñida de angustia, era evidente. Creía que Jesús tenía el poder de devolverle la salud a su pequeña. Jesús, conmovido por su ruego y su fe, aceptó ir con él a su casa. Pero en el camino, mientras se dirigían hacia allí, algo inesperado sucedió. Jesús fue interrumpido en su trayecto por una mujer enferma que, con una fe desesperada, lo tocó buscando su propia sanidad. Esta es la historia de la mujer con flujo de sangre que consideramos anteriormente. El tiempo, ese recurso tan precioso en situaciones de vida o muerte, se estaba agotando inexorablemente. Mientras Jesús atendía con compasión a la mujer enferma, Jairo esperaba con una ansiedad creciente. Seguramente veía con desesperación cómo los minutos, que parecían eternos, pasaban uno tras otro y la vida de su hija se escapaba. Y entonces, en medio de esa tensa espera, sucedió lo peor, la noticia que ningún padre quisiera escuchar jamás. Llegaron unos hombres desde la casa de Jairo con un mensaje devastador, palabras que cayeron como una losa sobre su alma ya afligida: «Tu hija ha muerto,
¿para qué molestas más al maestro? El corazón de Jairo sin duda se detuvo por un instante, aplastado por el peso de la tragedia. Era demasiado tarde. La muerte había llegado antes que el maestro. Pero antes de que el miedo y la desesperación lo dominaran por completo, antes de que se hundiera en el abismo del desconsuelo, Jesús, que había oído lo que decían, lo miró directamente a los ojos, con una mirada llena de compasión y autoridad, y le dijo unas palabras que tenían el poder de cambiarlo todo, de infundir esperanza donde solo había muerte. No temas, cree solamente. A pesar de la terrible noticia, Jesús siguió caminando con determinación hacia la casa de Jairo. Cuando llegó, encontró un ambiente de llanto y lamento ruidoso. Los flautistas y la gente hacían gran alboroto como era costumbre en los duelos de la época. Las personas, con una certeza basada en la realidad visible, decían: «Ya es tarde, todo ha terminado, la niña ha muerto». Pero Jesús, desafiando esa realidad aparente, dijo algo que a muchos les pareció absurdo, incluso una burla en medio del dolor. «La niña no está muerta sino dormida». Todos, nos dice el Evangelio, se burlaron de él, incrédulos ante tal afirmación. Pero Jesús, con serenidad y autoridad, echó a todos fuera de la habitación. Solo permitió que Pedro, Jacobo y Juan, junto con los padres de la niña, entraran con él. Se acercó a la cama donde yacía la niña, tomó su mano delicada y con una voz llena de poder vivificante le dijo en arameo, Talita Kumi, que traducido significa, «Niña, a ti te digo, levántate». Y al instante, milagrosamente, la niña abrió los ojos, se incorporó y comenzó a caminar. El llanto fúnebre se convirtió en gritos de asombro y alegría incontenible. El miedo paralizante se transformó en una fe renovada y vibrante. ¿Cómo te habla Jesús cuando parece que todo en tu vida ha terminado? Cuando la esperanza se ha desvanecido. A veces, en nuestra propia existencia, recibimos noticias que nos destruyen el alma, que nos dejan sin aliento, un diagnóstico médico sombrío, una traición inesperada, una pérdida irreparable, una puerta que se cierra definitivamente. Y a menudo, las voces a nuestro alrededor, o incluso nuestra propia voz interior, nos dicen lo mismo que le dijeron a Jairo: «No molestes más a Dios, ya es demasiado tarde, ya no hay nada que hacer, ríndete». Pero Jesús, hoy, en medio de tu situación desesperada, te dice con la misma ternura y la misma autoridad con que le habló a Jairo: «No temas, solo cree». Cuando todo a tu alrededor parece muerto, cuando las circunstancias gritan que es imposible, que no hay solución, Jesús, el Señor de la vida, sigue teniendo la última palabra. Tal vez hoy sientes que algo importante en tu vida ha muerto. Un sueño anhelado, una relación valiosa, una oportunidad perdida, tu propia esperanza. Pero Jesús se acerca a ti en este momento. Toma tu mano simbólicamente y te dice con amor infinito: Talita Kumi, levántate. No importa lo que el mundo diga, no importa cuán definitivas parezcan las circunstancias. Si Jesús dice que aún hay vida, entonces créelo. Todavía hay esperanza, todavía hay posibilidad de un nuevo comienzo. Hay personas en este mundo, quizás tú te cuentas entre ellas en algún momento, que sienten en lo más profundo de su ser que Dios, en su infinita santidad y majestad, nunca se fijaría en ellas de una manera especial, que pasarían desapercibidas para su mirada divina. Tal vez esta sensación surge porque han cometido muchos errores a lo largo de su vida, errores que los avergüenzan y los hacen sentirse sucios. Tal vez es porque el mundo, con sus juicios a menudo crueles e implacables,
Las ha señalado y etiquetado como pecadores, como personas indignas de respeto o consideración. O quizás, simplemente, creen en la intimidad de su corazón que no son dignas, por alguna razón, de la atención y mucho menos del amor de Jesús. Así, con toda probabilidad, se sentía Zaqueo, el protagonista de esta conmovedora historia. Zaqueo era un hombre rico, con una posición económica envidiable, pero a la vez era profundamente despreciado por su propia gente. Era nada menos que el jefe de los publicanos en Jericó, un cobrador de impuestos al servicio del Imperio Romano, la potencia ocupante. Para los judíos de la época, esta ocupación lo convertía automáticamente en un traidor a su nación y con frecuencia también en un ladrón, ya que muchos publicanos se enriquecían cobrando más de lo debido. Era por lo tanto un hombre odiado por su pueblo, marginado socialmente a pesar de su riqueza. Él sabía, sin lugar a dudas, que nadie lo quería, que era objeto de desprecio y resentimiento. Pero un día llegó a sus oídos la noticia de que Jesús de Nazaret, aquel maestro itinerante de quien se contaban tantas maravillas, pasaría por la ciudad de Jericó. Algo en su corazón, una chispa de curiosidad, o quizás una necesidad más profunda y no expresada, despertó en él un deseo intenso, casi irrefrenable, de verlo, de conocerlo, aunque fuera de lejos. No buscaba, al menos conscientemente, hablar con Jesús. Probablemente no se atrevía a acercarse, temiendo el rechazo o la humillación pública. Solo quería verlo pasar, observar a aquel de quien tanto se hablaba. Pero había un problema práctico. Zaqueo, nos dice el evangelista, era pequeño de estatura, y la multitud que se agolpaba para ver a Jesús lo bloqueaba por completo, impidiéndole cualquier visibilidad. Así que, en un acto impulsivo e inusual para un hombre de su posición, hizo algo que demostraba la intensidad de su deseo, corrió delante de la multitud y se subió a un árbol sicómoro, un árbol frondoso que crecía junto al camino por donde Jesús debía pasar. Desde allí, encaramado en las ramas, esperó pacientemente, oculto entre el follaje, con la intención de ver a Jesús sin ser visto por él ni por la multitud. Pero cuando Jesús llegó a aquel lugar, justo debajo del árbol donde Zaqueo se encontraba, sucedió algo completamente inesperado. Jesús se detuvo, levantó su mirada, fijó sus ojos directamente en Zaqueo, como si supiera exactamente quién era y dónde estaba, y le dijo unas palabras que debieron resonar en el alma de Zaqueo con un poder transformador. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús lo llamó por su nombre. No le dijo pecador, no lo llamó traidor o publicano corrupto. Simplemente lo llamó Zaqueo, reconociendo su individualidad, su persona. La multitud que presenciaba la escena quedó completamente sorprendida, quizás escandalizada. ¿Cómo podía Jesús, un maestro santo, autoinvitarse a entrar en la casa de un pecador tan notorio, de un hombre tan despreciado? Pero Zaqueo, sin dudar un instante, bajó de inmediato del árbol y nos dice el texto, lo recibió en su casa con gran alegría, con un gozo desbordante. Algo profundo, algo radical, cambió en él en ese preciso instante, a raíz de ese encuentro personal con Jesús, de esa mirada de amor y aceptación, sin que Jesús le pidiera absolutamente nada, sin que le impusiera ninguna condición. Zaqueo, de pie delante del Señor y de los que murmuraban, se levantó y con una convicción nacida de un corazón transformado, dijo en voz alta: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Su arrepentimiento no fue solo de palabras, sino de hechos concretos, de una restitución generosa. Jesús, al escuchar esta declaración, sonrió seguramente con aprobación, y declaró con autoridad divina: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo te habla Jesús cuando crees, erróneamente, que no eres digno de él, de su amor, de su atención?
Muchos piensan, equivocadamente, que tienen que cambiar primero, que deben enmendar sus vidas por completo, antes de poder acercarse a Jesús, antes de ser aceptables para Él. Pero la hermosa historia de Zaqueo nos muestra algo radicalmente diferente, algo que es el corazón mismo del Evangelio. Jesús no esperó a que Zaqueo cambiara sus costumbres, a que se reformara por sí mismo. Lo llamó tal como era, en medio de su vida de pecado y rechazo. Y fue precisamente ese amor incondicional, esa aceptación sin juicios previos, lo que transformó su vida desde la raíz. Zaqueo no subió al árbol esperando que Jesús le hablara o lo invitara a su compañía. Solo quería verlo, quizás por curiosidad, pero Jesús ya lo había visto primero, lo conocía y lo amaba. Tal vez hoy tú sientes en lo más profundo de tu ser que no eres digno del amor de Dios, que has cometido demasiados errores, que has fallado tantas veces que Él nunca podría elegirte a ti, fijarse en ti. Pero quiero que sepas que Jesús te está mirando en este mismo instante, te está llamando por tu nombre, conociendo cada detalle de tu vida. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que la gente diga de ti o cómo te veas a ti mismo. Jesús te ve con ojos de amor y misericordia y quiere entrar en tu casa, en tu corazón, en tu vida. Hoy, Él te dice con la misma urgencia amorosa con que le habló a Zaqueo: hoy es necesario que entre en tu vida. Si hoy, con un corazón humilde y dispuesto, decides recibir a Jesús, abrirle las puertas de tu ser, prepárate, porque su amor incondicional tiene el poder de cambiar tu vida para siempre, de restaurar tu dignidad y de darte un nuevo propósito. Hemos recorrido juntos 15 pasajes, 15 ventanas a la manera en que Jesús se comunica con el corazón humano. A lo largo de los años, quizás hemos aprendido que su voz no siempre es un trueno, sino a menudo una brisa suave, una certeza interior, una palabra oportuna que resuena en la quietud de nuestra experiencia. Ya sea que te encuentres navegando aguas tranquilas o enfrentando tormentas inesperadas en esta etapa de tu vida, recuerda que Jesús sigue presente en tu barca. Él comprende tus luchas, tus anhelos, tus preguntas no formuladas. Su deseo es que encuentres en Él la fortaleza para cada día, la sabiduría para cada decisión y la paz que sobrepasa todo entendimiento. No importa si sientes que te has alejado o si la fe parece probada por el tiempo y las circunstancias. El ejemplo de Zaqueo, de la mujer cananea, de tantos otros, nos recuerda que su llamado es constante, su misericordia es nueva cada mañana y su amor es un ancla firme para el alma. Te invito, en este momento de reflexión, a aquietar tu corazón y a escuchar. ¿De qué manera te está hablando Jesús hoy? Quizás a través de un recuerdo, de una persona, de una necesidad que se presenta, o simplemente a través de la paz que sientes al meditar en su palabra. Que la convicción de su presencia constante te acompañe. Que puedas, como Pedro, aunque a veces dudes, clamar siempre: Señor, sálvame, y que como el hijo pródigo, sepas que siempre hay un camino de regreso al abrazo del Padre. Que la fe, probada y madurada por los años, te permita, como a la mujer que tocó su manto, experimentar su poder sanador y restaurador en cada área de tu vida. Gracias por acompañarme en este recorrido. Que la voz de Jesús siga siendo tu guía, tu consuelo y tu más grande esperanza, hoy y siempre. Que la paz del Señor repose sobre ti. Amén.